Todos necesitamos modelos y referencias para trascender en la vida. Radio Mujer 92.7 presenta Paradigmas, una revista para tu crecimiento, con Aldo Prieto. Aquí estamos ya para presentar el tema del programa, así con bombo y platillo, los estoicos. ¿Tú has escuchado en alguna ocasión hablar de el estoicismo? A veces lo utilizamos en nuestro vocabulario cotidiano. Eres una persona muy estoica. ¿Realmente sabemos lo que queremos decir? Lo interesante del tema es de que el estoicismo es una escuela filosófica de la antigua Grecia, fundada pues ya hace muchitos años, como en el 300 a.C., que tiene una aplicación actual muy importante. Y precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, del estoicismo, sus aplicaciones prácticas, cómo lo podemos llevar a la vida cotidiana. Pero en este primer segmento, pues nos vamos a ir a un corte, ¿verdad? Tenemos un cortecito. ¿Podemos echar más rollo? Ok, perfecto. Echamos un poquito más de rollito. Sí, miren, el estoicismo básicamente fue una filosofía muy difundida que la gente en la antigua Roma aplicaba y buscaba aplicar. La funda un personaje de nombre Zenón, de Sitio, y esta filosofía tuvo tanto impacto en la vida de la antigua Roma que en un momento dado uno de sus emperadores, Marco Aurelio, que es conocido como el emperador filósofo, él abrazó, dio la bienvenida a esta filosofía del estoicismo. Y esto habla pues del impacto. Es como decir que hoy en día no existe un personaje en todo el mundo que tenga el poder que en su momento tuvo algún emperador de Roma, pero es como pensar que, no sé, que un presidente posiblemente de un país tan poderoso como Estados Unidos o como Rusia o China fueran también filósofos al mismo tiempo y escribieran libros sobre filosofía. Y pues resulta de que esto dio como consecuencia de que el Imperio Romano tuvo un auge increíble, una abundancia y una bonanza muy interesante. ¿Y a qué me refiero con bonanza? Bueno, cuando una persona vive de acuerdo a principios filosóficos, y existen muchísimas escuelas, normalmente tiende a buscar el bien en el hombre, el bien que existe innato en el ser humano. Y a través de esta búsqueda del bien innato en el ser humano, por supuesto que empieza a aplicarlo como políticas públicas, y eso sería interesantísimo. He sido partidario desde hace muchísimos años de que, sería interesantísimo que nuevamente nuestros políticos pudieran ser grandes filósofos. Yo recuerdo en algún tiempo, aquí mismo en la ciudad de Guadalajara, nuestros políticos eran grandes pensadores. Eran esos políticos, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, a don Gabriel Covarrubias, con quien tuve una amistad de la cual me sentí muy orgulloso, un gran ser humano. Él era un gran pensador, el padre de algunos amigos, el señor, el licenciado Villaseñor Saavedra, también un gran pensador, antes de ellos, pues, muchísimos otros, pero yo creo que la política no puede separarse del principio filosófico, porque cuando se separa, nos convertimos en personas, iba a decir pragmáticas. No, el filósofo es pragmático, se genera una especie de libertinaje, posiblemente, sea la palabra que estoy buscando, en la búsqueda de una ciudad, un estado, un país. Y entonces, pues es la ley del más fuerte. Y desgraciadamente creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Así es que los invito a que nos acompañen con el resto del tema, porque créanme que el estoicismo tiene una aplicación realmente válida, importante en nuestro diario acontecer en el mundo actual. Estamos hablando de una filosofía que se fundó en el 300 a.C., imagínense, estamos hablando de ya muchísimos años, pero que podemos aplicarlo a la época actual, y créanme que la podemos aplicar muy, pero muy
Bien, ahora sí, nos vamos a corte y regresamos aquí a tu programa Paradigmas con tu amigo el arquitecto Aldo Prieto. Sí. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas, hablando del estoicismo, esta filosofía griega que luego se va a Roma, y que empieza a realmente permearse por todo el mundo antiguo. Fíjense que tiene principios muy interesantes, vamos a ir repasando algunos de estos principios a lo largo del programa, pero a mí se me hace muy interesante lo siguiente, y de hecho lo acabo de investigar en este momento. Los principios del estoicismo son muy similares a los principios del budismo, muy, muy similares. Y bueno, si estamos hablando de que Zenón de Sitio en el 300 antes de Cristo fue quien precisamente funda esta escuela, fíjense que Siddhartha Gautama pues vivió un poquito antes de la fundación de esta escuela en el occidente. Entonces pudiera ser que tuviera algo que ver. La fecha de función de Siddhartha Gautama fue en el 368 antes de Cristo, y la escuela del estoicismo se funda en el 300 más o menos antes de Cristo. Entonces pudiera ser que tengan puntos en común, y pudiera ser que tuvieran cosas así como que en paralelo. Ay, muchísimas gracias, te vas a ir al cielo mientras están trayendo agüita, que se me olvidó mi agüita en el carro, pero bueno, muy, muy amable. Un traguito y está muy fresca, muy, muy rica. Pues el estoicismo, normalmente cuando hoy en día hablamos de que es una persona estoica, pensamos que son personas apáticas. Son personas así muy duras, muy, muy severas consigo mismo. Hay algo de verdad, pero creo que hemos exagerado. Definitivamente el estoico es una persona que busca liberarse de la pasión, o sea, pero no la pasión en el sentido de no liberarse de las emociones. No dejarse llevar, no dejarse envolver por las pasiones, quizás sea la pauta principal, y liberarse de la angustia y del sufrimiento. Nuevamente puntos muy, muy en común con el budismo. O sea, básicamente el budismo lo que busca como meta principal es liberarse precisamente del sufrimiento. Y los estoicos lo hacen a través de la razón y, ojo, la apatía. Ojo, apatía. Pero no la apatía en el sentido que hoy lo manejamos, que hoy lo entendemos, sino más bien como aquella persona que es objetiva. Y de ahí surge la palabra apatía, y también a través de un juicio claro. O sea, cómo podemos tener un juicio claro para la interpretación de las cosas. Y aquí fíjense que nos podemos perfectamente relacionar, nos podemos perfectamente identificar con varias escuelas psicológicas contemporáneas. Por ejemplo, una que está muy, muy de boga, muy en auge, que es la psicología cognitiva, la escuela cognitiva conductual, precisamente tiene muchos de sus orígenes y muchos de sus principios en el estoicismo, donde, ya lo hemos dicho anteriormente, las grandes escuelas psicológicas contemporáneas tienen su origen en la filosofía de la antigüedad. Así entonces que buscamos una apatía, o sea, ser objetivos, no dejarnos arrastrar por las pasiones. No quiere decir esto que nos sintamos las emociones. Tener un juicio claro, eso es muy, muy importante. En muchas ocasiones también nos propone no ser pasivos a ciertos eventos del mundo exterior, a darles un valor exacto, porque parte del principio que en sí nada del mundo, ninguno de los eventos que nos están rodeando son inherentemente buenos ni inherentemente malos, sino que más bien es el juicio, y por eso hablan de esta pasividad no reactiva, porque lo que sucede a nuestro alrededor en realidad no es malo, no es bueno, no tiene una intención en realidad de dañarnos, y por lo tanto enfrascarte, engancharte ante estas manifestaciones externas realmente es ocioso.
es uno de los grandes principios del estoicismo, y esto, insisto, lo vemos en muchas escuelas psicológicas contemporáneas. O sea, hablamos de la ecuanimidad. Los estoicos también nos enseñan que ser claros, no tener prejuicios, tener una autodisciplina, nos va a permitir entender el logos. El logos es aquella razón universal subyacente en todas las cosas. Es como una especie del arquitecto que está detrás de toda la creación. Así entonces, que la infelicidad y la maldad, el daño, son el resultado ni más ni menos que de la ignorancia. O sea, quiere decir que el ser humano, en todos los quehaceres donde se encuentra algo que puede interpretar como maldad, como daño, como agresión, básicamente está habiendo una manifestación de la ignorancia. Esto es un punto realmente importante, porque si nos ponemos a analizar profundamente, cuando nosotros somos reactivos ante estos estímulos del ambiente y no tenemos todos los elementos para hacer un juicio, normalmente es un juicio incompleto. Y ese juicio incompleto, esa ignorancia, es precisamente la que genera tanto el dolor como la agresividad, como el ser agresivo, el causar dolor a una tercera persona, vienen ni más ni menos que de la ignorancia. Y así entonces podremos nosotros dar un paso atrás en un momento determinado y considerar que esa maldad, esa infelicidad está basada en una sola cosa: ignorancia. Y si nosotros entonces empezamos a buscar la causa subyacente de aquello que nos lastima, vamos a empezar a darnos cuenta que definitivamente no hay agresión tal. Vamos a darnos cuenta de que somos personas que estamos malinterpretando a través de la ignorancia, estamos malinterpretando una situación que no es personal, una situación que no pretende agredirnos. ¿Se identifican con esto? ¿En cuántas ocasiones nos ha sucedido de que pensamos que alguien nos está viendo mal? ¿En cuántas ocasiones pensamos que alguien nos hizo daño? ¿En cuántas ocasiones pensamos que alguien pretende lastimarnos? Y a lo mejor no sabemos, y yo soy partidario de esto, que esa persona también ha sido agredida y también ha sido lastimada, también a través de la ignorancia, y no sabiendo qué hacer, opta por, ¿será reflejar ese dolor que obtuvo o que tuvo de algún evento o de alguna circunstancia? ¿Somos nosotros alguien para juzgar a alguien así? Yo creo que debemos de identificar nuestros límites, y eso es un paradigma muy importante, Cuando yo identifico mis limitaciones y mis límites, yo perfectamente podré entender que muy difícilmente un individuo es malvado en esencia. Muy difícilmente un individuo intenta hacerme daño a mí. Lo normal es de que yo me encontré en ese momento, en esa circunstancia, y fue a mí a quien le tocó sufrir las consecuencias de otro ser, otra entidad ignorante. Y no lo digo en el sentido de que, peyorativo, de que eres un ignorante o soy un ignorante, no. Lo digo en el sentido de que desconozco las causas reales que están detrás de ese tipo de manifestaciones de otros individuos o del mío mismo. Por eso es que las escuelas psicológicas hoy en día tienen tanto auge, porque nos permiten conocernos y nos permiten saber que estamos reaccionando o estamos actuando como si fuéramos autómatas, como si fuéramos, pues básicamente, como si fuéramos, robots, como si fuéramos un programa, y repetimos y repetimos y repetimos aquello con lo que fuimos programados, pero en realidad son programas que se originaron a través de
de no saber, a través de esa ignorancia a la que me refiero, a través de no tener todos los elementos, a través de no tener todos los datos para en un momento dado hacer un juicio de valor, si es que fuéramos capaces también de hacerlo, si fuéramos dignos o merecedores de hacer un juicio de valor, tendríamos que tener todos los elementos. Aquí el cambio de paradigma, y en este segmento creo que sería lo importante y lo que nos pudiéramos llevar, sería de que no tenemos la capacidad en este momento, porque no tenemos la información, no tenemos los datos, de hacer juicios de valor en relación a terceras personas. Y entonces debemos de, como dicen los estoicos, ser un poco más pasivos en ocasiones, no ser tan reactivos, ser un poquito más controlados, porque nuestra naturaleza humana es limitada. No somos capaces de conocer el total de la verdad, no somos capaces de tener todos los datos, y entonces, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo nuestra ignorancia, podemos entender y ser más compasivos y ser más empáticos con el ser humano que tienes a un lado. Y sobre todo si es una persona a la que tú quieres, una persona a la que amas, porque también somos muy dados a eso, ¿no? Y me declaro culpable, y yo creo que todo el mundo somos culpables de esto, donde somos más exigentes con esa persona. Creemos merecer más con esa persona. Y yo creo que debemos de partir de este hecho y debemos de brindarnos más precisamente porque los queremos. Y esto, pues lo podemos ir haciendo con todos los seres humanos que están alrededor nuestro, porque somos una sociedad, somos un grupo, somos una unidad, somos un sistema. Y empieza a modificar ese sistema cuando empiezas a modificarte a ti mismo. Y esa sería la primera pauta y la primera invitación de esta filosofía estoica, que, como les digo, tiene una aplicación tremenda hoy en día, porque seguimos siendo seres humanos. Y hablando desde la perspectiva evolutiva, somos exactamente iguales e idénticos a esos seres que vivieron en la antigua Grecia en el año 300 a.C. o posteriormente en la época del emperador Marco Aurelio. Nos vamos a ir a la siguiente pausa con un beso tuyo de Hash y regresamos aquí en tu programa Paradigmas. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas, hablando de la filosofía estoica y cómo la podemos aplicar a nuestra vida contemporánea. Y bueno, en el segmento anterior estábamos platicando precisamente de cómo la mayoría del dolor, la mayoría de la maldad, la mayoría de la infelicidad surge de la ignorancia, y por lo tanto ahí es muy difícil poder juzgar a terceras personas, porque su ignorancia, aunada a mi ignorancia, imagínense pues a dónde vamos a llegar. Fíjense que hay varios puntos que vale la pena rescatar y vamos a irlos enumerando poco a poco. Miren, el primer punto que quiero compartir con ustedes, aparte de lo que mencionamos en el segmento anterior, tiene que ver con una cita de Marco Aurelio. Precisamente él se refiere a que tu poder, o sea, el poder de cada ser humano se encuentra en su mente, ¿ok? En su mente. Dice Marco Aurelio que tú solamente tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos exteriores. Dice, date cuenta de esto y vas a encontrar la fortaleza, vas a encontrar la fuerza. Un poco tiene que ver con lo que comentamos en el segmento anterior, pero lo podemos profundizar. Normalmente los eventos son neutros. Todos los eventos que nos rodean son neutros. Y si existe alguna semejanza, algún dejo por ahí de maldad o de ánimo de daño, tiene que ver con ignorancia, pero también debemos de tomar en cuenta que nuestra capacidad de identificar ese evento, de etiquetar, si tú gustas, que no es del todo sano, pero de etiquetar ese evento, ahí es donde se encuentra el poder. Cuando tú haces un análisis de lo que está sucediendo y puedes identificar que no es personal, o puedes identificar que tiene un origen desconocido para ti, tú puedes realmente reaccionar y saber si vas a cargar una supuesta agresión o si vas a dejarla, soltarla. Porque ¿a quién le hará daño cargar una mochila llena de piedras? Pues el que la carga, no a mí. Si yo decido cargarme esa mochila llena de piedras, eventualmente me voy a jorobar. Pero
si yo decido no cargarla, porque es algo que yo etiqueté como no viable, o si todavía mejor, en lugar de etiquetarlo como piedras, lo etiqueto como un piropo, si lo etiqueto como algo benéfico, como si fuera a lo mejor un perfume, y me pongo ese perfume, entonces si se fijan, yo puedo modificar en una escala de valores, en un juicio, si es que algo es positivo o negativo. ¿Y quién es el que hace esa clasificación? Pues nosotros. Y ahí es donde reside el poder. También Marco Aurelio en otra frase de sus libros nos dice que el tiempo, que es otro punto importante que podemos rescatar para nuestro diario acontecer, nuestro diario vivir contemporáneo, dice que es el recurso más valioso. Efectivamente, él nos habla de que pues la muerte pues es algo que no podemos evitar, y que tenemos la decisión nosotros en el día a día de enfocarnos en lo positivo o enfocarlos en lo negativo, y así podemos nosotros en un momento dado llenar el tiempo, que es corto, que es limitado, que es el recurso más valioso. ¿Quién no quisiera tener una vida sana y limitada? Pero siendo el recurso más valioso, nosotros sabemos o podemos llenarlo con lo que nosotros decidamos a través de la premisa anterior, que era precisamente la de nosotros decidir en qué nos enfocamos y cómo filtramos los acontecimientos que nos rodean. Si llenamos ese tiempo, llenamos nuestra vida con acontecimientos favorables y nos enfocamos en lo que fue bello, en lo que fue hermoso, en lo que fue feliz, terminaremos siendo personas así, bellas, hermosas, felices. Digo, ¿tú qué escoges? O sea, ¿en qué te quieres enfocar? Tú, o sea, ¿qué piensas que debe de ser o cómo quieres que sea tu vida? A través del poder de la mente, a través del poder del enfoque, a través de de identificar que el tiempo es limitado, podemos nosotros llenar nuestra vida con cosas realmente que valen la pena. Y no digo con esto que si tú estás ante una situación que sea realmente peligrosa, a lo mejor hasta para tu vida, te quedes ahí tratando de justificarla. No, o sea, retírate. Dale no te enganches en la amargura, no te enganches en el dolor. O sea, tú tienes esa capacidad en un momento dado de darle un valor que suma a tu vida. Ahora, si esa situación cambia, bueno, ¿por qué no darle el beneficio de la duda a esta persona? Yo creo que pues son situaciones en la forma individual, y eso tiene muchísimo que ver con la filosofía aplicada. Pero nos vamos a pasar al siguiente punto, porque ese será tema de otro programa. Hay que estar presentes. Séneca, otro de los grandes estoicos, nos dice que nada, desde su forma de pensar, es una prueba de una mente estructurada, que la habilidad del hombre de detenerse en este instante y disfrutar de su propia compañía. Esa es una mente bien estructurada, esa es una mente bien ordenada. Estar presente. Y por eso es de que hoy en día tiene tanto auge esta corriente, sino esta enseñanza dentro del budismo antiguo, que es el famoso mindfulness o la atención plena, porque esa precisamente es la que nos permite estar presentes en el aquí y en el ahora. Pues bien, no solamente se manejaba en el budismo, se maneja, porque todavía existe quien practica esta filosofía del estoicismo, son grupos pequeños, pero los existen. También el estoicismo nos presenta los beneficios y las ventajas de estar presentes en el aquí y en el ahora, donde no estamos pensando en el pasado. Y si vamos a pensar en el pasado, como nos dicen los mismos estoicos, que sea enfocarnos en lo positivo, pero
no hay necesidad de enfocarte en el pasado demasiado y no hay necesidad tampoco de enfocarte en el futuro, salvo en el momento en que tú estás planeando tu rumbo. Eso es algo que platicaremos, tiene mucho que ver con el trazo de las metas. Pero es muy importante que tú vivas en tu aquí y en tu ahora. Y yo estoy seguro que vas a entrar y salir en este momento. Vas a proyectarse hacia el futuro, vas a proyectarte hacia el pasado, pero difícilmente el ser humano contemporáneo se da el tiempo de estar en el aquí y en el ahora. Difícilmente. Así te invito a que también pongas en práctica este principio del estoicismo. Te invito a que estés en este momento, en compañía contigo mismo, disfrutando todo, porque si lo analizas, disfrutando todo lo que el momento presente te está brindando. Si tú lo analizas, el momento presente no tiene realmente ningún rasgo, ni siquiera una pequeña sombra de cosas negativas. El momento presente, cuando tú te liberas del pasado y ves el futuro de una forma distinta, realmente el presente no tiene rasgo alguno de infelicidad. En el momento presente tienes todo lo que necesitas realmente para estar feliz, para ser una persona amorosa, para ser una persona benévola, compasiva. Te invito, así como lo hacían los estoicos, a que también permanezcamos en el presente. Les voy a decir rapidísimamente teléfonos en cabina que no los he ido, me los he comido porque estoy emocionado con el tema. 36 47 18 83 31 22 11 90 vía WhatsApp 331 019 0712. Vamos al siguiente corte musical. No se va, claro que no se va. Regresa Aldo Prieto, pero este tema es de de vuelta aquí en su programa Paradigma. Soy tu amigo el arquitecto Aldo Prieto, dándote las gracias por estar al pendiente del programa. Marina López se reporta con nosotros, Liliana Rodríguez también lo hace. A ver, ya no me deja checar acá. Carolina Montes, Kaizenet, bienvenido. Francisco Campos, Antonio Serrano, muchísimas gracias. Yasmín Maldonado, bienvenida. Rosa Núñez, muchísimas gracias. Gaby Díaz, Minerva Hernández, Gabriela Ruiz, muchísimas gracias por estar al pendiente. Rafa Navarro desde Miami, Yoli Gallardo, Julio César Moreno, Biofísica Bio 4. Julio nos pregunta que por qué hay cierta satisfacción en criticar a la gente. Hay un síndrome que se conoce como síndrome de Procusto, donde Procusto era un posadero que cuando llegaba alguien a pedir posada o albergue a su casa, él los acomodaba en una cama y si eran muy largos les cortaba los miembros que sobresalieran, las piernas, la cabeza, en fin. Si eran muy cortos los estiraba para que se acomodaran a su molde de cómo debían de ser las cosas. Pero si te fijas, aquí encontramos una gran ignorancia, que es lo que estamos platicando desde la perspectiva estoica. Existe esa ignorancia de que la gente debe de ser de alguna forma y los queremos meter a fuerza, a chaleco, en ese molde. El estoicismo te invita a que no partas desde esa ignorancia. O sea, es totalmente ignorante pensar que todos los seres humanos debemos de ser de tal o cual manera o debemos de acomodarnos a tal o cual molde. El estoicismo, sí, definitivamente. El estoicismo definitivamente, insisto, es una filosofía que podemos aplicar también en nuestros días. Lisette Maldonado, Vela Politrón, gracias. Josh García, Rosa Esmeralda Marchebaut, María del Carmen Godínez, bienvenida. Y algo nos está diciendo... dice que la frase de que cuando señalas a alguien, hay tres dedos apuntando hacia ti, pues sí, son formas de ir entendiendo cómo normalmente debemos de ser un poco más estoicos, ¿no? Otro punto del estoicismo que vale la pena compartir con ustedes, y ya nos queda muy poquitito tiempo, es ser agradecidos con lo que tenemos. ¿En cuántas ocasiones siempre estamos volteando a ver lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que deberíamos de tener, lo que la vida nos ha negado, lo que la vida, y me siento víctima, ¿no? Me victimiza o me victimizo? La verdad es de que debemos agradecer lo que tenemos.
Y el estoicismo, en otras de las frases de Marco Aurelio, nos lo dice. Dice que no debemos de ser indulgentes en los sueños de tener lo que no tenemos. Más bien lo que debemos es enfocarnos en lo que sí poseemos y agradecer y recordar y darnos cuenta de que si no lo tuviéramos, estaríamos buscándolo. Así, si tú tienes un techo, si tienes tienes un radio para escucharnos, tienes acceso a internet para estar en contacto aquí con Radio Mujer, son cosas que no todo mundo tiene. Y al no tenerlo todo mundo, pues creo que debemos de agradecerlo. La capacidad simple y sencillamente de estar vivos, la capacidad de estando vivos, tener la posibilidad de seguir luchando, de seguirnos desarrollando, seguir siendo mejores personas, pues yo creo que son cosas que debemos realmente agradecer. Otro de los puntos, y creo que es el último que vamos a tocar y va a ser de una forma bastante rápida, que el estoicismo nos propone, es recordar tu porqué. Todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos encontrando un por qué hacemos las cosas. ¿Para qué y por qué? Quizás van de la mano. En este caso el estoicismo se enfoca más en el por qué lo haces, ¿no? Yo agregaría el para qué, porque pues, hoy en día se está manejando como un concepto ligeramente diferente, pero a lo largo de esta vida vamos encontrando esa respuesta. Y una vez que la encuentras, dale gracias a Dios, porque vas a poder, como nos proponen ellos, recordar momento a momento el por qué debes de hacer las cosas, por qué quieres hacer las cosas, por qué haces las cosas. Y esto te va a dar muchísima fuerza. Yo le llamo una de fortaleza, una justicia, una energía vital, moral, porque te justifica en tu búsqueda, te justifica en tus acciones. Agrega las otras que hemos platicado a lo largo del programa y verás que junto con este por qué hago las cosas, que normalmente son cosas buenas, normalmente no estamos en la búsqueda de cosas malas ni de hacer daño a la gente, salvo que surja desde la ignorancia. Y ahí también debemos de encontrar por qué estoy comportándome de esta manera. Y si encuentro que la respuesta se encuentra, como lo dice los estoicos, en la ignorancia, a lo mejor empiezo a hacer la modificación necesaria para que tengamos una vida más placentera, que a final de cuentas de eso se trata la filosofía, la mejor vida posible, tener una buena vida. Así entonces, pues yo los invito a que tengamos esa buena vida, a que la busquemos de una forma activa. El programa se nos viene total y absolutamente encima. Quiero agradecer el favor de su atención allá en casita. Por supuesto, agradecer a Eric Magaña, que estuvo en los controles, y Maritza Baltasar, que nos estuvo ayudando en producción. Nos vamos entonces y nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 8 de la mañana. Chao. Me muero, Carlos Rivera.